Bueno, Primera de Corintios 2. Voy a leer el corrido desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. En estos pasajes observamos claramente que en este mundo existen dos naturalezas de hombre: el hombre natural y el hombre espiritual. Dos tipos de sabiduría, una sabiduría terrenal y una sabiduría espiritual. La pregunta es, ¿con cuál nos identificamos nosotros? O somos espirituales, o somos naturales, o carnales. Va a ser un poco duro verse reflejado, pero es mejor ser confrontados para que nos demos cuenta realmente quiénes somos en realidad. Nos gusta quizás hablar de la Biblia, nos gusta saber versículos de memoria, demostrar conocimiento. ¿Quiénes somos? ¿Somos espirituales? Dice claramente el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabemos lo que Dios nos ha concedido? Porque si no lo sabemos, entonces no somos espirituales. Dice que las personas que tienen el Espíritu de Dios conocen lo que Dios ha concedido. Si no conocemos qué es lo que Dios nos ha concedido, somos hombres y mujeres naturales, somos hombres y mujeres carnales. Si no hemos comprendido el Evangelio, si no hemos conocido a Jesucristo, estamos siendo hombres carnales, estamos siendo hombres naturales. No existe un intermedio. O se es natural, terrenal, animal, diabólico, o se es espiritual. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Vamos a ir teniendo separado el texto de Mateos 19. ¿Qué es un hombre espiritual?
¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de hombre espiritual? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos, fulano de tal es un hombre espiritual? Un hombre respetado, un hombre con conocimiento de la Biblia, pero Mengano no es tan espiritual. Mengano, nadie quiere charlar con Mengano porque no sabe mucho de la Biblia, solamente se lo saluda, pero con el que piensan que es espiritual, todos quieren hablar. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué entendemos? ¿O qué entiendo o qué entendía cuando decía un hombre espiritual? Y espero que cuando yo diga un hombre espiritual, lo primero que se le venga sea Jesucristo a la cabeza y no algún predicador conocido. Ojo, no digo que algunos predicadores sean espirituales o que no sean espirituales, no digo eso, sino que el primer referente de saber si es que somos o qué es un hombre espiritual debe ser Jesucristo. Si nos imaginamos que es algún pastor conocido, si nos imaginamos que ser un hombre espiritual pasa por ser un predicador elocuente, que está aquí, luego está invitado a predicar en otro lado, luego está invitado allá, o si generalmente pensamos que hombre espiritual es la persona que está hablando nada más, o los que cantan, estamos en un grave error. Si ese es nuestro concepto de hombre espiritual, estamos viciados de conceptos de una religión. Yo lo digo porque yo guardaba dentro mío esos conceptos. Cuando había entrado a una congregación evangélica, lo primero que miré, dije, las personas que están al frente, las que presiden, son las espirituales y son las que Dios está usando. Y de alguna u otra manera se me hizo visible la meta de un hombre espiritual pensando que se trataba de eso. O también que se trataba de, o que presidían, o que Dios lo ponía para que presidan algún culto, alguna predicación, por el grado de conocimiento que tenían. Y de una u otra manera íbamos encasillando o alineando qué espirituales eran las personas que presiden, los más importantes, los que hablan bien, los que han leído 3 veces la Biblia. En fin, había varios conceptos dentro mío de tratar de entender o tratar de encasillar a un hombre espiritual. El que ha leído 3 veces la Biblia era mejor que el que ha leído 2 veces la Biblia, el que leyó 2 veces la Biblia es mejor que el que leyó una vez la Biblia, y el que leyó una vez la Biblia es mejor que aquel que aún no ha terminado de leer la Biblia. Pero se puede leer 5 o 10 veces la Biblia, pero eso no es ser espirituales. Ser espirituales, a más de que uno o que trate de definirlo, si digo que ser espirituales es ser como Cristo, entonces ser espirituales es tener comunión con el Espíritu. Si no tenemos comunión con el Espíritu, si no conocemos al Espíritu Santo, si hemos hablado tantas veces del Espíritu Santo y no lo conocemos, no somos espirituales. La espiritualidad no pasa solamente por un conocimiento, no pasa por un esfuerzo propio de la persona. No pasa por una conducta. Ser espiritual, y una vez más digo, si queremos definirlo, es ser como el Señor Jesucristo. Uno dirá, sí, ya lo sé. Sí, todos lo sabemos, todos lo hemos leído. El que leyó 5 veces la Biblia lo sabe 5 veces mejor que el que leyó una. El problema es, ¿por qué nuestra vida no lo refleja? ¿Somos espirituales? Sí, no lo sé. No hace falta que alguien diga, sí, soy espiritual o no soy espiritual. La vida de uno habla por sí mismo. Claramente, esto se ve en lo que hacemos. No es espiritual el que está leyendo todos los días la Biblia, no es espiritual el que trata de tener medianamente una conducta, no lo es tampoco. Es un hombre espiritual el que tiene el Espíritu del Señor Jesucristo. De otra manera somos hombres naturales. Siempre vamos a
ser hombres naturales y si analizamos cuáles son nuestros anhelos, veamos. ¿Tenemos anhelos espirituales o tenemos anhelos naturales? Porque los hombres espirituales cargan en sí mismos la demanda del Espíritu Santo, el cual solamente acerca a la persona a Dios. Y una conducta sincera. Muchas veces imaginaba que tener una conducta, guardarme de estas cosas, tolerar otras, ser medianamente una persona que cumple los mandamientos, ser espiritual. Tristemente me he dado cuenta que tampoco se trata de eso. Vamos a leer Mateos. ...19, desde el versículo 16. Es la historia del joven rico. Perdón, dice así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ese es el conocido texto del joven rico. La pregunta es, si este joven rico guardaba todas estas cosas y no le alcanzó, ¿qué queda para nosotros? Si yo quisiera compararme, si quisiéramos analizarnos, yo haría las mismas preguntas. ¿Hemos matado? ¿No? El joven rico tampoco. ¿Hemos adulterado? No. El joven rico tampoco adulteró. ¿Hemos robado? ¿Hemos hurtado? No. El joven rico tampoco. ¿Hemos hablado mal de alguien? ¿Hemos dado falso testimonio alguna vez? Espero que no. El joven rico tampoco. ¿Hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre? Esperemos que sí. El joven rico sí lo hizo. ¿Hemos amado al prójimo como a nosotros mismos? El joven rico sí lo hizo. No se trata de una conducta. Ser espirituales se trata justamente del Espíritu Santo.
Jesucristo